Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7 con 7. Como digo, la opinión a veces, algunos se mueren de las iras con la opinión de uno, ¿no? ¿En qué momento invalidé el debate? Estoy dando mi opinión. Se asume que uno como, me parece que a mí el debate no personal, a mí, y es mi opinión, la mía. Capaz que mis invitadas, nuestras invitadas, tienen una opinión distinta, Bel que hicieron una opinión distinta. En la mía, a mí no me dejó nada el debate. Dije que fue un debate limpio. Dije que en el debate a la señora González se le vio infinitamente más preparada que en su papel del 13 de agosto en la primera vuelta. Y que el señor Noboa, en cambio, fue lo contrario. Que por ahí, por ejemplo, Ariana Tanca Maquiavelo decía en su cuenta Twitter que probablemente no es que a Noboa le fue mal, sino que ahora sí le pusimos atención. Cosa que no había pasado en el primer debate. Puede ser. Pero digo, ahí a veces se entiende todo lo contrario de lo que uno dice. Bueno, gracias a nuestra audiencia tenemos una gran visualización, 1,400 personas conectadas en YouTube, 392 en Facebook, muchas gracias. Y ojo que este es el primer día que salimos aquí en las plataformas digitales de Primera Plana. La próxima semana, martes 10, en Primera Plana y en señal de radio por Armónica FM. ¿Qué opinan Palmira Chavero, Selene López y Andrea Yepes Ponce sobre el debate del día de ayer? Quiero agradecer a las tres que están conectadas con nosotros para socializar un poquito y analizar la óptica de nuestras especialistas sobre el desarrollo de este debate. Ya la veo a Selene López y a Palmira Chavero. Gracias a las dos por conectarse. Entiendo que Andrea se conectará ya mismo. Ya. Estaba conectada, se quedó sin señal. Vamos a ver si se logra conectar. Selene y Palmira, bienvenidas. Muy buenos días a este espacio a nuestro espacio a primera hora por las plataformas de Primera Plana. Empiezo con Selene. ¿Qué le dejó a Selene López el debate de ayer? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belkis, Palmira. Saludo a todos los que nos escuchan. Pues primero decir a todos nuestros oyentes que el politólogo, o al menos la politóloga aquí es útil si explica, no se opina. Es decir, opiniones sobre si el debate estuvo bueno o malo, ganó Luisa, ganó Noboa, esas opiniones se tienen que formar nuestros oyentes. Creo que el esfuerzo que hacemos aquí, las especialistas que estamos, es para explicar un poco qué fue el debate. ¿Y qué nos deja? Pues yo quisiera empezar diciendo que en escenarios de alta volatilidad y de ausencia de referencias institucionales partidarias, la capacidad de un debate de incidir en la opinión pública es alta. Es sin duda uno de los hitos de la campaña y marca un antes y un después de esta segunda vuelta. Y otra cosa que quisiera hacer es separar en un debate el antes, el durante y el después. Controlar las expectativas es muy importante en un debate y en este en especial, las expectativas del candidato Noboa eran muy altas. Yo revisé sus posts y su ecosistema digital antes de que empiece el debate. Había muchos posteos de él, se fue a misa, subió una foto con la esposa, llamó a toda su militancia que se pongan la camiseta de su partido, es decir, había una expectativa muy alta. Y cuando nuestras expectativas son muy altas y no se cumplen, experimentamos decepción, frustración. Por otro lado, Luisa González, no había mucha expectativa. Revisando sus redes, una sola historia en Instagram, y había unas expectativas moderadas. Entonces, con expectativas moderadas en el antes, el performance de alguna forma es recibido como que fue un poco mejor. Eso del antes, ya después podremos ir profundizando cómo fue el durante, y en estos días que se viene va a haber una conversación del después. Por dónde gira esa conversación va a ser fundamental para que la audiencia se haga una idea de quién ganó el debate. Gracias, Selene. Saludo nuevamente a Palmira Chavero, que está con nosotros en este diálogo. Y quisiera arrancar, Palmira, precisamente con el análisis de las expectativas que se tenía respecto de este debate a propósito de lo dicho por Selene y finalmente qué nos dejaron estas 2 horas de discusión entre los candidatos presidenciales. Bienvenida. Buenos días, Fabricio, Belki, Selene, Andrea y a toda la audiencia que está siguiendo a Primera Plana.
Bueno, muchos elementos, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que vimos muy claramente es la diferencia entre el primer y el segundo debate, ¿no? Y eso tiene que ver con expectativas, como decíamos, pero tiene que ver también con otros elementos. Tiene que ver con el propio formato del debate, tiene que ver con el rol de la moderadora, a diferencia de los moderadores del primer debate, y tiene que ver también con las habilidades de los propios candidatos, ¿no? Yo creo que siempre, y esto quizás es un aprendizaje digamos, más experiencias para este aprendizaje de los debates electorales, ¿no? Un debate electoral como el que vimos en primera vuelta con tantos candidatos no funciona, mientras que un debate entre 2, 3 candidatos obviamente se convierte en más debate. Y eso tiene que ver también con este cumplimiento, ¿no?, de las expectativas, ¿no? Es decir, estas expectativas que la audiencia, que la ciudadanía se genera frente a un debate, se nutre de muchos elementos. Y creo que todos estos elementos tienen que ver en esa configuración de las expectativas. Entonces, esa representación en el debate sí dejó un debate más limpio, sí dejó un debate con menos negativismo de lo que estamos acostumbrados a ver, aunque esto no significa que no vaya a incrementarse este negativismo en las próximas semanas. Y tiene que ver también, esta configuración de las expectativas tiene que ver con la manera en que la audiencia no solo espera en el antes del debate cómo se comporten los candidatos, sino en la manera en que la audiencia va identificando a lo largo del debate las propias habilidades de los candidatos. Que eso sí te lo permite un debate entre 2, 3 candidatos, pero no te lo permite un Entre 8. debate entre 8 candidatos, candidatas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también las maneras en las que se construyen las expectativas son distintas, y si se cumplen o no se cumplen esas expectativas también hay una diferencia, ¿no? Pero sí creo que definitivamente el debate de ayer, a diferencia del anterior, e incluso a diferencia del debate de 2021, sí dejó ver más cosas que lo que nos dejaron ver los otros debates, justamente porque no hubo tantos ataques. Sí hubo intentos de personalización en algunos momentos, que eso ya podemos ver también después, pero sí hubo ese espacio, sí se dieron ese tiempo como para ir identificando las propuestas, ¿no? Y quizás aquí, articulando también con esta cuestión de las expectativas, hay un dato importante, ¿no? Y es que según las últimas encuestas todavía hay en torno a un 14-15% de indecisos para el 15 de octubre, ¿no? Entonces, el debate electoral, si bien es cierto que falta mucho tiempo, 15 días en campaña electoral es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas y pasarán seguramente muchas cosas después justamente del debate de ayer. Creo que el debate apuntaba mucho a eso, ¿no? A ese 14-15% de indecisos que todavía no tiene claro qué es lo que va a hacer o no sabe qué es lo que va a hacer, y va a decidir, va a tomar su decisión, va a decidir su voto en los últimos días e incluso en las últimas horas, ¿no? Entonces creo que todos estos elementos se van articulando un poco y tienen que ver no solo con lo que piensa la ciudadanía antes del debate, sino con el desempeño de los propios candidatos, con el formato del debate y con lo que se va a venir en los próximos días, ¿no? Yo creo que el desarrollo del debate de ayer marca un tono distinto a la campaña, y creo que aquí sí vamos a ver un punto de inflexión, ¿no? La campaña electoral probablemente hoy y mañana todavía no, porque en los primeros días siempre está un poco los coletazos del debate en discusión, y aquí entran otro tipo de elementos, pero probablemente a partir del miércoles, el jueves, veremos otra campaña muy distinta a la que hemos visto y a lo que vimos en el debate, ¿no? Y habrá que estar muy atentos a eso. Correcto, Palmira. Vamos a ampliar ya mismo y a profundizar algunas de las reflexiones de Palmira Chavero. Primera reflexión de Andrea Yepes Ponce, que está conectada con nosotros. Ayer entiendo que Andrea hizo un ejercicio interesante en TikTok, estuvo conectada desde las 6 de la tarde para analizar en tiempo real el debate. ¿Cómo te fue con el mundo digital ayer, Andrea? Bienvenida. Hola, querido Fabricio. Bueno, con las vicisitudes del mundo digital, precisamente, tuvimos un poco de problemitas de conexión. Sin embargo, como siempre, la comunidad muy activa, comentando. Y la percepción fue justamente... Quiero que entendamos algo para empezar, antes de dar la reflexión. Cuando una persona, como digamos nosotros que estamos más metidos en el medio, o de hecho un personaje político ve el debate, tiene un 100% de concentración durante las 2 horas de debate. Esto no es lo usual en los hogares ecuatorianos, y un poco menos incluso en las generaciones más jóvenes. Es decir, el debate se da en medio de la merienda, en medio de estoy viendo un programa de televisión o estoy chateando por teléfono, no estoy 100% concentrado. Entonces,
Normalmente la concentración son periodos muy específicos de concentración. Cuando hay algo que te saca de la línea del debate y tú dices, ¿qué está pasando? Se están peleando o alguien está haciendo una broma o alguien contradijo a otro. Lo que pasó en este debate es que si bien en un análisis mucho más sereno, porque claro, después de haberlo visto con todas las interrupciones de la conversación digital, donde yo sentí esta linealidad, lo flojo que estuvo el debate, me lo volví a ver. Y ya con el 100% de la concentración pude encontrar algunas cosas que fueron buenos ejercicios de lado y lado. Sin embargo, para poder notarlo, tenías que haber tenido el 100% de la concentración. En general, en redes sociales y la comunidad con la que yo interactúo, que en un 75% está entre los 15 y los 35 años, nuestra percepción fue de un debate muy flojo, que de hecho lo único que hizo fue favorecer la intención del voto nulo o también del voto indeciso. Existieron algunos comentarios, obviamente, de decepción respecto al desempeño de Daniel Noboa y algunos de sorpresa respecto al desempeño de Luisa. Pero esto no es que tenga que ver necesariamente con una inclinación ideológica, sino con lo básico. Nosotros necesariamente vamos a comparar el desempeño de los candidatos en esta segunda vuelta en el debate con el desempeño que tuvieron en primera vuelta. Y entonces el rango, es decir, la varita con la que medimos a cada cual es diferente. De Daniel Noboa se esperaba lo mejor porque en el último debate nadie esperaba nada de él y logró posicionarse como uno de los mejores y eso le permitió pasar a segunda vuelta. ¿Qué quiero decir? Cualquier cosa que estuviera fuera de la expectativa de no ser el mejor nos iba a sonar a poco. Y en el caso de Luisa, lógicamente al haber estado en el pelotón de quienes tuvieron un desempeño relativa regular, cualquier cosa que sonara a un poco más nos iba a sonar a mejor. Entonces, si hablamos desde esa perspectiva, obviamente a Luisa le íbamos a medir con un estándar distinto. Esto no significa que no haya tenido un desempeño bueno en el debate. De hecho, lo tuvo. Tuvo la capacidad de confrontar, tuvo la capacidad de poner muchos temas en el debate para que Daniel los respondiera. Tuvo la capacidad de confrontar a Daniel sin generar estos episodios clásicos de violencia de los que se le acusa al movimiento en el que Luisa milita. Entonces, definitivamente Luisa tuvo un muchísimo mejor desempeño que en la primera vuelta. Yo no me arriesgo, querido Fabricio y amigas, a decir quién ganó el debate, porque no creo que el debate nos haya dado ayer un claro y contundente ganador como sí fue en la primera vuelta. Y mientras eso no sea así, y yo les digo esto muy claramente, si no se puede defender con claridad y contundencia, mi candidato ganó el debate y no es para todos una verdad absoluta e irrefutable, entonces en realidad nadie ganó. Hicieron un desempeño relativamente bueno desde sus perspectivas, pero nadie ganó y la única manera de saber quién va a ganar es verificar el desarrollo del post-debate, que empezó el minuto después de que el debate se acabó, en el posicionamiento tanto de las fortalezas como de las debilidades que tuvo cada candidato en su desempeño. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que Daniel tuvo un desempeño inferior al que se esperaba? Sí, lo tuvo, fue inferior. Lento, difícil, muy suave. Hablaba del plan Fénix. El plan Fénix que se trata de militarizarlo todo para combatir el crimen organizado. Y lo decía como en el mismo tono en el que estaba hablando luego de créditos para las universidades. Es decir, ni siquiera en el manejo del tono de voz había esta necesidad o este objetivo de meterle un poco de fuerza. Entonces, finalmente, lo que digo es sí, un desempeño menor. En el caso de Luisa, un desempeño superior. Le convirtió eso en la absoluta, contundente y verificable ganadora. No necesariamente. Le fue bien, pero hasta que la gente no lo diga con convicción, este posicionamiento de esa percepción aún no ha sucedido. Yo creería que puede suceder en estos días y hasta que no suceda, es difícil hablar de un ganador. Ahora, en cuanto a cómo se está desempeñando el post-debate, yo lo resalté ayer en un space que hicimos con Informe C. Me pareció muy interesante la iniciativa de fact-checking que hizo el correísmo. No vi una iniciativa similar al lado de Daniel. Y Luisa dijo muchas cifras y no hubo un fact-checking de parte del movimiento Daniel o de Daniel per se. Entonces, veo una reactividad muchísimo más clara en el movimiento de Luisa González
que significa que el equipo de comunicación está más organizado, está muchísimo más reactivo, tiene más capacidad de respuesta. Correcto. Y adicionalmente también, pues obvio, hemos visto ya las piezas cortadas de Luisa con sus mejores momentos. No he visto la misma reactividad en el grupo de Daniel. Vamos a ver qué pasa en el curso de los días. Tenemos que entender que también Daniel tiene a su favor gran parte de los grupos mediáticos tradicionales. Y vamos a ver si es que eso suma verídicamente en el posicionamiento de la percepción de quién ganó este debate. Correcto, Andrea, gracias. Voy con Selene. Rápidamente, Selene, ¿a qué podríamos atribuir este desempeño de ambos candidatos en este segundo debate? Ya lo decía Andrea, un Daniel Noboa con un desempeño quizá inferior respecto de lo que fue el primer debate, una Luisa González con un desempeño quizá superior respecto de ese mismo encuentro, pero ¿a qué lo podemos atribuir? De alguna manera a esta diferencia porcentual que de alguna manera se conoce, que han dado cuenta las encuestadoras previo al balotaje. ¿A qué lo atribuimos? No, yo creo que lo principal es la estrategia. Es decir, un debate tiene una estrategia. La estrategia de Luisa fue hablarle el indeciso, mostrar capacidad, experiencia, y no es gratuito. Es decir, venimos de un estado, digamos, que no ha sido capaz de monopolizar la violencia física en su propio territorio, que es la definición de un Estado. Ecuador viene de 8 años de administraciones ineficientes por la captura empresarial del Estado. En los últimos años se ha hablado de la importancia de la gestión pública y Luisa lo que hizo fue prepararse para representar esa capacidad de gestión. Eso fue algo que también hizo Topic en el primer debate, esa capacidad de manejar cifras, de conocer los problemas, de otorgar soluciones, y dejó de hablar del pasado y de repetir este mantra de ya lo hicimos y se puso a explicar cómo lo vamos a hacer. Habló desde sus fortalezas, que es la no improvisación, también habló de las grandes mayorías, cuando ella mencionaba temas como yo utilizo el servicio público de salud, no está diciendo algo al azar, está posicionándose en un terreno, digamos, de sus fortalezas, que es el tema de élite versus pueblo, etcétera. Entonces, es la estrategia lo que funciona en un debate. Por otro lado, Noboa lo que hizo fue hablarle más al votante anticorreísta, al votante más politizado, al votante que sabe qué pasa en Venezuela, en Nicaragua, que sabe qué pasó con la refinería. Es decir, cuando utiliza todos estos argumentos de la clase política tradicional, le está hablando a un segmento específico. Entonces, creo que lo que nosotros vimos en el debate no son, digamos, actuaciones improvisadas, son estrategias distintas, públicos distintos. Y eso fue lo que se vio. Hay otra cosa que yo también veo en el debate. Por ejemplo, Noboa utilizó falacias. En argumentación, lo que se conoce como falacias, utilizó la falacia del hombre de paja cuando trató de hablar del tema del microtráfico, y ahí cayó, digamos, pues, la falacia del hombre de paja, y también Cuando habla, falacia. perdón, perdón, Selene, cuando hablaba de la tabla de drogas, que luego Luisa González le aclara y le dijo, no es una tabla, son umbrales, pero es un término que recurrentemente se ha repetido en los últimos años. Exacto, no solo es un ataque viejo, sino que si él quería atacar a esta idea de que la Revolución Ciudadana ha cometido errores en el manejo del Estado, pues tenía que ir al hombre, no a la paja, si me hago entender. Entonces, cuando agarra el tema de la tabla de drogas, pues al ser un ataque viejo, Luisa no solo que pone un escudo para defenderse de ese ataque, sino que al mencionarle la explicación y todo, sino al mencionarle que él no hizo nada cuando era asambleísta para, digamos, cambiar esta tabla de drogas, le quitó la espada. Y otra cosa que hizo, digamos, Noboa fue utilizar la falacia ad hominem, atacar a un individuo específico por su figura y no por sus acciones o sus argumentos. Noboa atacó a José Serrano.
pues en el tema del narcotráfico, cuando quiso mencionar y quiso, digamos, poner al correísmo como cómplice de toda la inseguridad que estamos viviendo, es decir, utilizó esta falacia. Cuando utiliza esta falacia, pues se equivoca porque al final Serrano, de lo que yo me acuerdo, es uno de los ministros que tiene una de las mejores imágenes, o sea, salió con buena imagen del gobierno de Correa. No es así otros que después salieron. Recibió una condecoración de la DEA. Entonces, si uno va a utilizar la falacia ad hominem, pues hay que atacar a ciertos sujetos que tienen al menos una imagen negativa, no una imagen positiva. Entonces, la estrategia de Noboa fue a contrastar, polarizar, lo que es una estrategia legítima en un debate. Sin embargo, los argumentos que utilizó son los argumentos de la vieja política. Si a él le fue bien en la primera vuelta, si él está en el balotaje ahora, es porque él se hizo de un espacio político de lo nuevo. Lo nuevo, los valores posmateriales, cambio climático, cuarta revolución industrial, eso es lo nuevo. Lo nuevo no es repetir lo que la vieja política clase tradicional viene diciendo desde hace los últimos 10 años. Entonces, creo que fue, que definió el debate, me parece, es las estrategias distintas que se vieron. Un cambio de estrategia en el correísmo y una estrategia no muy efectiva en Noboa. Y esto que dice Selena, le pregunto a Palmira Chavero si alcanza para comunicacionalmente, porque Palmira es especialista en esta materia. Como si comunicacionalmente se posicionó o no un mensaje, o nos quedamos sin eso, Palmira. Sí, yo creo que hubo varios mensajes que se posicionaron ayer y no solo con el texto, ¿no? O sea, cuando uno mira comunicacionalmente qué es lo que pasa en el debate y qué es lo que pasa después del debate, uno mira no solo el texto, es decir, no solo el discurso, no solo las intervenciones, sino mira también qué es lo que está pasando alrededor de todo eso, ¿no? Y en ese sentido, el debate de ayer posicionó muchos elementos, ¿no? Creo que hubo muchos elementos ahí que ayudaron a posicionar, ¿no? Creo que un poco para cerrar esta primera cosa que decíamos de la frustración, ¿no? Y de la caída de las expectativas frente a Noboa y articular un poco comunicacionalmente con lo que pasó, creo que es importante pensar algo, ¿no? Digamos, en el primer debate hubo una sorpresa que fue Noboa, ¿no? Es decir, el primer debate en la primera vuelta. ¿Por qué ganó Noboa el primer debate, digamos, o por qué le fue tan bien? Bueno, digamos, llamó la atención primero con el chaleco antibala, fue el único que no atacó, fue el que más moderado estuvo, etcétera, y eso le sirvió como para autorrepresentarse, en efecto, como alguien distinto, ¿no? Entonces, eso le permitió en la primera vuelta dar un paso, además de otros elementos, que obviamente el voto se decide también por otras cosas, pero comunicacionalmente eso tuvo mucho peso. En la segunda vuelta, en el segundo debate, la ciudadanía pide algo más, ¿no? Es decir, bueno, ya tienes nuestra atención, ya te presentaste como algo distinto, ¿y ahora qué? Y lo que vimos ayer en el debate A2, y veremos qué es lo que vemos en los próximos días en la campaña, es que digamos, Noboa cambió, ¿no? Ya no era el político, el candidato que no atacaba, que era distinto, que era el joven, que era el hecho el guay, sino que ahora lo que la gente le pedía era, bueno, ¿qué más? O sea, ya tienes mi atención, ya nos has dicho que eres algo distinto, ¿qué más? Y lo que Noboa dejó ayer es que hay poco más, ¿no? Es decir, sí le faltó. Y comunicacionalmente sí hubo muchos elementos ahí. Por ejemplo, hubo algo muy interesante que es que Luisa González llevaba la iniciativa, no temática, porque eso obviamente está en el formato, pero sí del relato, ¿no? Por ejemplo, cuando Luisa González decía, bueno, si no me creen, si no saben quién es Manzano, googleen los chicos, tal, no sé qué. Y Noboa recoge eso, ¿no? Como que recoge el guante y le da la iniciativa, o sea, reconoce que ella está llevando la iniciativa. Sí, esto también lo podéis googlear. O varios elementos, ¿no? Cuando Luisa González dijo, queremos que los jóvenes vuelen libres, vuelen alto, etcétera. Él le vuelve a dar otra vez, le vuelve a reconocer un poco esa iniciativa de, sí, queremos que vuelen libres, pero que no sea por las drogas. Es decir, ella llevó la iniciativa, él asumió esa iniciativa, él fue como a remolque un poco de lo que iba diciendo Luisa González y, de hecho, en muchas de las intervenciones a Noboa incluso le sobró tiempo, ¿no? No utilizaba todo el tiempo que tenía y le preguntaban, ¿quieres utilizar el tiempo? No, ya hasta ahí me quedo. Entonces, esos silencios, esos huecos, esa parálisis, digamos, se interpreta comunicacionalmente como no tienes nada que decir o te faltan cosas que decir o no sabes. Ahí se ve un poco la inexperiencia también del candidato, ¿no? Y más él, incluso visualmente, lo que veíamos era pues un candidato que
sonreía mucho, gesticulaba mucho, el movimiento de las cejas, o sea, veíamos, no, como mientras Luisa llevaba la iniciativa, Daniel Noboa lo que hacía era pues sonreír, como esa apariencia, ¿no?, de quedar bien en cámara, y no utilizaba suficientemente bien el tiempo que tenía, ¿no? Entonces, me parece que comunicacionalmente se vio una candidata más autorrepresentada a sí misma y más con una imagen de servidora pública, de gestión, incluso con datos. Este giro que dio entre la primera y la segunda vuelta y la primera y segunda campaña, el primer y el segundo debate, de hablar del pasado y ahora hablar del futuro, y sin embargo fue Noboa el que asumió esta cosa del pasado, ¿no?, cuando hacía recurrentemente referencias a referencias no siempre explícitas, pero sí algunas veces explícitas y otras veces no explícitas, pero sí referencias a lo que fue un gobierno correísta. Entonces, como que se cambiaron ahí los roles y comunicacionalmente eso se vio y se representaron dos candidaturas muy distintas, ¿no? Una más, pues como eso, como servidora pública, como conocedora de la realidad. Hablo de los GATS, de los presupuestos, de más cifras, de más datos, mientras que Noboa se quedó en la apariencia, en la presencia, y en esta, yo creo que inexperiencia, ¿no?, en esta falta de completar un poco todos los tiempos. Una de las cosas que vemos en los debates electorales justamente es la importancia del tiempo, ¿no? Cada segundo cuenta, y muchas veces 5 segundos más o 5 segundos menos te marcan una diferencia Pero muy grande. nunca se pasaron, Palmira. Este también es un detalle interesante. O sea, nunca Más bien se le sobró pasaron. tiempo. Siempre le sobró tiempo. Incluso la moderadora le decía, todavía tiene 10 segundos, Tienes más. todavía tiene 15 15 segundos. segundos. Exacto. O sea, cuando yo, y perdón, Palmira, Belkis, Selene, cuando yo escucho y leo que algunas personas dicen que en 2 minutos no se puede explicar, a ver, revisemos con cabeza fría el debate, ¿ya? Y veamos que inclusive hubo pasajes en los cuales no utilizaron todo el tiempo, les sobró tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Palmira? De falta de argumentos en ese caso, ¿no? De falta de preparación, pero definitivamente que te sobre tiempo en un debate electoral cuando en efecto la pelea, la disputa es aprovechar cada segundo, y el mensaje que tú lanzas en un debate electoral en 3 segundos, en 5 segundos, te sirve para posicionar después todo lo que pasa en el postdebate, ¿no? Entonces, no aprovechar 19 segundos, por ejemplo, que le sobraron por ejemplo, a Daniel Noboa en varias intervenciones, o sea, construye una imagen de sí mismo muy negativa, ¿no? Porque decepciona. Eso contribuye a esta idea de yo esperaba más de Noboa, pero no me gusta, o que tiene que ver con la expectativa que decíamos antes. Frente a eso, Luisa González es verdad que iba más al punto. Eso tiene que ver también con el entrenamiento, con la preparación y también con eso, ¿no? Con los argumentos, con tener cosas que decir, con relacionar en un caso con la experiencia y en otro caso con lugares comunes, con ideas más generales. Y después hay un intento, bueno, en las últimas décadas, digamos, ¿no? Hay como un proceso muy fuerte, y en Ecuador es muy, muy fuerte, un proceso de personalización de la política, ¿no? Entonces, algo de eso, o sea, algunos intentos de eso en realidad vimos en el debate de ayer y probablemente en la campaña, ¿no? Sobre todo en el caso de Noboa. Noboa intentó personalizar mucho, pero ahí se vio una diferencia. Por ejemplo, Noboa intentaba personalizar mucho, pero personalizaba demasiado, ¿no? Es decir, lo primero que hizo Noboa en su primera intervención fue hablar del médico que atendió a su familia. Como que se está dándose, digamos, un protagonismo que la ciudadanía en general no tiene, ¿no? Digamos, un país en convulsión, un país en crisis económica, en crisis de seguridad, en crisis política, no necesita este tipo de personalizaciones, ¿no? Pero se pudo haber asumido de alguna manera, Palmira, como una intención de reivindicarse después de las críticas en días pasados a los profesionales de la salud. Sí, pero lo hace de una manera excesivamente individualista. O sea, por eso digo que intenta hacer un proceso de personalización, pero lo hace de una manera muy personalista, ¿no? De hecho, bueno, aparece sin su candidata a vicepresidencia. En el minuto de oro, que digamos que es otro de los elementos fundamentales en un debate electoral, agradeció por haberle permitido llevar a cabo un proyecto de vida. Entonces, como que daba la sensación de que era muy egocéntrica la cosa, ¿no? Correcto. Y frente a eso, digamos, la personalización de Luisa González tuvo que ver más con reconocerse como una más, ¿no? Cuando hacía este tipo de guiños que hizo varias veces de yo también utilizo el sistema de salud pública, yo voy a los mismos hospitales que vosotros, y cuando hacía este guiño a los jóvenes también, ¿no? Hubo muchos guiños también a los jóvenes en las argumentaciones de Luisa González, ¿no? Cuando le decían, sigamos el debate en TikTok, y varias referencias que hubo, ¿no? Entonces fueron distintas formas de personalizar
unas más individualistas y otras más horizontales, digamos, ¿no? Correcto, Palmira. Voy con Selene. Hemos analizado en gran medida a lo largo de este diálogo aspectos de forma de este debate de segunda vuelta. Cómo se mostraron los candidatos, quién fue superior o inferior respecto de la primera vuelta y demás. Pero, ¿qué pasa con el fondo? Porque una de las sensaciones que al menos he podido yo revisar en esta interacción en las redes sociales, en el postdebate en general, ha sido que los candidatos mostraron en efecto o dieron cuenta de muchos aspectos de sus planes de gobierno, pero no profundizaron en el cómo hacerlo. Entonces, más allá de la linealidad, más allá de lo plano que pudo haber parecido para muchos el debate, ¿qué pasa con el fondo, Selene? Esa es una muy, muy buena pregunta y creo que el debate en general, en un debate de segunda vuelta, ya los lugares comunes, ya no hay cabida para los lugares comunes. Había muchas dudas del cómo voy a hacer, de entrar a los detalles de cómo funciona la política pública, de cómo voy a resolver los temas más importantes en educación, en vivienda, en el fenómeno del niño, en economía, en seguridad. Y ahí sí, digamos, el tiempo es muy corto para explicar a profundidad cómo resolver esto. Creo que las campañas tienen que hacer un ejercicio en el post-debate y en toda la campaña en explicar a la ciudadanía qué es lo que van a hacer en estos 15, digamos, en estos 15 meses que van a gobernar. Y ahí sí decir que, por ejemplo, que a pesar de que el fondo es importante, la forma y los temas que a veces no se dicen, pero comunican. Es decir, y aquí recalcar lo que decía Palmira, la llegada de Luisa González con su vicepresidente es un mensaje político fuerte. Cuando A diferencia de Noboa, que no apareció con su candidata a la vicepresidencia, pero perdón que te no, interrumpa, Selene. no, Eh, quisiera eh, que sí, imagínense lo que dele. no llega con su esposa, con su compañía, y Luisa González está llegando con un asesor, un compañero. ¿Quién es el nuevo ahí? ¿Quién representa la clase política tradicional que en el cual las mujeres de la familia somos como un acompañante que llegan, con los que Noboa. llegan los políticos? Exacto, a eso me refiero. ¿Quién es el nuevo ahí? A pesar de que Noboa cierra el debate diciendo que es lo nuevo, este tipo de actos simbólicos, pues a mí me hacen ver que no es lo nuevo, ¿sí? Y hay otra cosa que digamos que en las campañas electorales es clave y es quién tiene la bandera. La bandera de un país es fundamental en las campañas. Las campañas lo utilizan a veces en los logos, en los cierres de campaña. Recordemos cómo fue el cierre de campaña de Lazo en el 2021. Banderas del Ecuador. La bandera es un símbolo fundamental para las campañas. Y si recordamos, cuando yo estaba escuchando el debate, al final Luisa González habla supera esta idea de el dilema entre representación y responsabilidad. Cuando uno es representante, representa una parte. O sea, Luisa representa la Revolución Ciudadana. Pero ya cuando uno es autoridad, ya no solo representa la parte, sino que es responsable del todo. Y cuando Luisa González habla de la bandera, cuando nos dijo los colores amarillo, azul y rojo, se está tomando la bandera, está superando este dilema entre la representación de solo la parte de la Revolución Ciudadana y está hablando del todo, de la responsabilidad. Entonces, este a mí me pareció un elemento simbólico, justo con la llegada y el cierre, fundamental para entender digamos, esta separación, esta superación del dilema entre representación y responsabilidad, y me parece clave en las campañas. La bandera es un elemento que siempre está en disputa. Digamos, dentro de esta presencia, de ese simbolismo de Daniel Noboa y de Luisa González sobre la figura del vicepresidente, Noboa con la esposa y con la madre, Luisa González con su candidato a la vicepresidencia. Yo decía en el comentario, antes de comenzar esta tertulia, Selene, que me dio la impresión de que, y decía mi colega y amigo Arturo Ruiz, había espacios en donde Noboa dejaba la pelota boteando, como decimos en el argot futbolístico, boteando sin arquero solamente para hacer el gol, por ejemplo. Me parece que Luisa González bien pudo haber aprovechado para hablar sobre las declaraciones tan polémicas que ha generado Verónica Abad,
sobre educación y salud pública, sobre el pago de los impuestos, sobre que las mujeres se divorcian para recibir un bono del Estado, bueno, que no sé dónde lo dan, porque no me he enterado que hay un bono que entregan a las mujeres divorciadas, pero eso creo que ahí hubo una falta de estrategia probablemente de Luisa González para aprovechar ese momento y pedirle un pronunciamiento contundente a Daniel Noboa sobre su candidata a la vicepresidencia. No sé si usted comparte ese criterio, Selene. No comparto porque es un tema de estrategia. Si es que yo le hablo de su candidata a la vicepresidencia, entro a esta lógica de hablarle a los ciudadanos politizados que conocen lo que ha dicho la vicepresidenta y que tienen contexto. Cuando Luisa decide no entrar al barro, está hablándole al ciudadano que no le interesa la pelea política, al ciudadano indeciso que quiere saber cómo van a resolver sus necesidades. Entonces, es esta decisión consciente, estratégica de qué voy a hacer con el tiempo que tengo. O sea, ahí creo que hay una decisión estratégica y no una omisión. ¿Qué opina Palmira Chavero sobre esta inquietud que estoy planteando respecto del rol de la vicepresidenta de Noboa y la ausencia de mención de ella en el debate? Palmira. A ver, yo creo que aquí hay dos elementos importantes, ¿no? El uno me parece que tiene que ver con la negatividad, es decir, bueno, con la no negatividad, no con la ausencia de negatividad. Estamos, digamos, hay que entender el contexto en el que estamos y del que venimos, en el que una gran parte de la población está desconfiando de las instituciones, desconfiando de la clase política, considerando a la clase política como un problema. Es decir, estamos en un contexto de desafección política muy fuerte. Ya en la primera vuelta vimos campañas negativas, vimos ataques, vimos falta de argumentos en el debate electoral justamente porque ocupaban el espacio con los ataques, y yo creo que aquí lo que hemos visto es un aprendizaje por parte de la candidata Luisa González de que por ahí no es, ¿no? De que no tiene que entrar en esta negatividad, en esta campaña sucia. Otra cosa es cómo respondes cuando te lanzan a ti la campaña sucia, ¿no? Pero creo que por un lado hay esta cosa de no querer entrar en una estrategia negativista, es decir, sí hubo ataques, o sea, no es que fue todo limpio, sí hubo ataques, hubo algunos palos por ahí, pero no fueron el eje predominante. Creo que no entrar a darle, a responder, digamos, esos espacios tiene que ver, por un lado, con esto, con no querer entrar en una estrategia negativista, y por otro lado, con la idea de no darle visibilidad, es decir, no hacer protagonista y más bien aprovechar ese tiempo para sí misma, ¿no? Digamos, para el binomio, en este caso, tanto para la candidata a la presidencia como para el candidato a la vicepresidencia. Es decir, no darle la posibilidad, no utilizar su tiempo para darle protagonismo al adversario, sino que más bien utilizar ese tiempo para canalizarlo y fortalecer la idea de la necesidad de la unidad, la necesidad de ir de la mano, lo que comentaba antes Selene de la bandera, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea de unión, de unidad, de superar el momento. Entonces, yo diría que más bien ese desaprovechamiento, que puede ser leído como desaprovechamiento de meter el gol, tiene que ver con eso. Bueno, a lo mejor no me interesa meter este gol porque mi portería es otra, ¿no? Si quieres hacer como una metáfora futbolística. Yo diría que tiene que ver con esos dos elementos. Mire usted que, y gracias por ilustrarme a las dos, yo tenía otro criterio, pero realmente es muy interesante la argumentación que ustedes han presentado sobre ese detalle. A ver, en el debate hubo personajes que estuvieron presentes por fuera del debate. Luisa González menciona a José Serrano, Luisa González menciona a Bernardo Manzano, es ministro de Agricultura, y su relación con Corporación Noboa. Daniel Noboa menciona a José Serrano. Le pregunto a Selene López si estas menciones tuvieron influencia significativa en el curso del debate y el posicionamiento de mensajes. Selene. Creo que una de las, digamos, de las decisiones estratégicas de Luisa es un ataque nuevo. Es decir, nosotros, los ataques son efectivos cuando son nuevos. Cuando hace Luisa este vínculo entre Manzano, le pide a la gente que lo googlee. Si uno revisa Google Trends, hay un pico de conversación de Manzano en estas últimas 24 horas, es decir, fue efectivo ese ataque porque la gente empieza a preguntar, empieza a hacer los vínculos entre el gobierno de Lasso, vínculos directos entre el gobierno de Lasso y las empresas de Noboa. Es un ataque efectivo. Entonces, creo que por ahí
puede surgir algo. Si es que se sostiene en estos días, en el postdebate, lo vamos a ver, pero es un ataque nuevo. La mención a Rafael Correa, digamos, es una defensa de la candidata porque todos los liderazgos, digamos, todos los activos de la Revolución Ciudadana que han intentado de alguna forma suceder a Rafael Correa, se les ha acusado de títeres, o sea, fue con Lenín Moreno, fue Arauz y es Luisa González. Es decir, al concentrar un liderazgo tan fuerte en Rafael Correa, el correísmo concentra un liderazgo enorme en Rafael Correa. Entonces, cuando concentra un liderazgo tan fuerte, ellos tienen esta dificultad de construir una imagen política propia. Y esa fue, digamos, la apuesta de Luisa González, de decir quién va a gobernar soy yo. Y algo que quería decir también, el mensaje simbólico de cuando Luisa llega con su vicepresidente, no solo es esto que yo te decía, lo nuevo, viejo, lo viejo, de que antes llegaban, digamos, las familias, las mujeres como acompañantes, sino que también muestra la coherencia de un proyecto político que trabaja en equipo, que tiene ideas, que tiene coherencia, ante todo coherencia ideológica y programática versus un ausente, que es la vicepresidenta. Entonces, no hubo necesidad de que Luisa le ataque a Noboa con su vicepresidenta, porque ha sido un ataque también viejo. Lo más efectivo era lanzar algo nuevo. Que Y era lo de también, Manzano. sí, Y lo lo de y lo de Serrano Salgado, José Serrano Salgado, en la voz de Daniel Noboa, Selene. que no es algo muy pensado, porque como te digo, cuando uno va a utilizar la falacia ad hominem, al menos se asegura que la persona a la que yo ataco, al individuo al que ataco, en vez de atacar, digamos, el argumento de la inseguridad o el argumento de la delincuencia, ataco a un individuo, al menos me aseguro que ese individuo tenga una imagen negativa. Pero realmente atacar a alguno de los exministros de Correa que tiene, digamos, que el recuerdo en la ciudadanía, que hizo una buena gestión en seguridad, que ha tenido condecoraciones, y encima que cuando se acaba el debate sale a responder, porque es digamos, sale a responderle a Noboa, creo que ahí pues está, el ataque no le funcionó. Hay una parte del debate, Palmira, en donde menciona, digamos, otro elemento que había estado omnipresente en campañas anteriores, que es el del avión presidencial. Entonces, nadie le preguntó a Daniel Noboa sobre el avión. Y Daniel Noboa dice solamente yo usaré el avión presidencial y nadie más. Yo pregunto, ¿era necesario mencionar el avión en el contexto de este debate, Palmira? Hubo varios momentos en los que yo creo que Noboa lo que intenta es distanciarse de Lasso. Uno es justamente el recurso digamos, de Lasso y de Moreno, ¿no? Sobre todo uno fue ese momento del avión presidencial que nadie le preguntó y de hecho no está sobre la mesa, ¿no? Una de las cosas que siempre hay que mirar es, bueno, a ver, al final el presidente de la República, la presidenta de la República, el prefecto, la prefecta, alcalde, la autoridad está para solucionar los problemas de la gente. El avión presidencial no es un problema de la gente, no es un problema de la ciudadanía. A la gente no le importa, digamos, no le importa. En el caso de que obviamente hagas un mal uso, sí, pero digamos, no está entre las preocupaciones de la ciudadanía. Y de repente Noboa habla del avión presidencial y no solo habla del avión presidencial, sino que después dice, el avión presidencial solo lo había usado yo como presidente, no es como, o sea, era lo normal, ¿no? Entonces, ese es uno de los momentos en los que yo creo que lo que intenta es distanciarse de Lasso y distanciarse de Moreno por toda la polémica esta que hubo, ¿no? De quién, de María Paula Romo, etcétera, que usaban el avión presidencial para irse de fin de semana, etcétera. Pero no era para nada necesario, o sea, era algo absolutamente innecesario. Y en otro momento que también intenta hacerse este distanciamiento, como a veces parecía que, como si su objetivo fuese marcar este distanciamiento con el gobierno de Lasso, con el gobierno de Moreno, ¿no? Hubo otro momento en el que nadie le preguntó, o sea, estaban hablando de una de las propuestas, creo que era la económica, y de repente el propio Noboa dice, aquí sí yo no estoy de acuerdo con Lasso. Y es como, bueno, pero el debate es con Luisa González, no es Claro. con Guillermo Lasso ni con él. Entonces, creo que esos dos son dos de los momentos principales en los que se vio que realmente
él tenía como esta cosa, ¿no? Porque después en otras propuestas, en otros argumentos, sí, pues hablaba de la banca, hablaba de la empresa, como que parecía que estaba más cerca de la empresa que del Estado, y creo que en estos momentos lo que hacía era eso, ¿no? Distanciarse de, bueno, sí, yo voy a apoyar a las empresas bajando el ISD, permitiéndoles otras deducciones fiscales, etcétera, pero no estoy no estoy de acuerdo con Lasso en esto y no voy a usar el avión presidencial si no es para este uso, ¿no? Entonces creo que más bien eso han sido como lapsus que muestran que en realidad su estrategia era este distanciamiento con el gobierno de Lasso y con el gobierno de Moreno, ¿no? Sí, pero tampoco le sentí en esa parte, Palmira, no le sentí contundente. O sea, si el propósito de Daniel Noboa era evidenciar un distanciamiento, marcar una distancia respecto de los gobiernos de Moreno y de Lasso, siento, y le pregunto a usted si siente lo mismo, Palmira, o se sintió lo mismo, que sus mensajes no fueron tan contundentes para decir el hombre marcó realmente distancias. No marcó realmente distancia, por eso hablo de intento de marcar distancia, ¿no? Y en realidad son elementos muy sutiles, ¿no? Esto que estamos Claro. diciendo son elementos como muy sutiles, pero en realidad no marcó distancia, y esto tiene que ver tanto con los contenidos como con la forma, ¿no? Vimos a un Daniel Noboa muy, muy lento, muy pausado, o sea, como que le faltó un poco de sangre en las venas, ¿no? Digamos, al candidato Noboa frente a una Luisa González que estuvo más fuerte, etcétera. Y yo creo que es justo lo que comentábamos antes de la aparición de Manzano y de Serrano tienen que ver con esto, ¿no? Con elevar un poco el tono del debate y por lo menos atraer la atención de la gente, porque estoy segura de que mucha ciudadanía no tenía tanto conocimiento de Manzano, por ejemplo, no tiene un nivel de visibilidad, no tiene un nivel de visibilidad tan alto. Entonces, bueno, nos llama la atención, nos llama la curiosidad y vamos a Google a buscar quién es Manzano. Y Pepe Serrano responde después en Twitter con ese vídeo. Y creo que tan es así, digamos, que el tono fue lento, fue pausado, que las preguntas más incisivas, las preguntas más duras, las hizo la moderadora. O sea, todos esperábamos también pues que Claro. saliese el tema de Correa, que saliese el tema de Venezuela, el tema de Rusia, etcétera, y ninguno de los dos candidatos sacó eso. Esas preguntas más bien las sacó la moderadora al final, ¿no? Cuando se atrevió a hacer estas preguntas más incisivas, más frontales, más duras. Es decir, fue más bien tranquilo el tono del debate, tan es así que la chicha, digamos, la aportó más la moderadora en forma de preguntas, no en forma de interrupciones ni de cortar el debate, etcétera, sino más bien en forma de pregunta y de poner en algún aprieto a los dos candidatos en el último bloque del debate, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de la moderadora, a ver, no habrá ni un moderador ni una moderadora perfecto o perfecta, porque es así, siempre habrá cuestionamientos, pero claro, ya ayer fue tendencia Ruth, porque algunos le acusaban de tibieza con el uno o tibieza con la una y confrontación con el otro en el uso de la réplica y de la contrarréplica de ella, pero también en poner en orden. ¿Cómo vio Selene el papel de la moderación, de la moderadora y el formato del debate, Selene? Creo que ahí comparando con el primer debate, creo que, como bien decía Palmira al inicio, al haber menos candidatos, facilita un poco la conducción del debate. Entonces, Claro, un creo cara que a cara es más fácil conducirlo, ¿no? más fácil conducir un cara a cara que una conversación con réplicas contra réplicas de 8 candidatos. Evidentemente es más fácil. Por otro lado, creo que hubo un ejercicio de conducir y no de, digamos, de limitar o tratar de incidir en qué respuesta me parece bien, ¿no? Y en qué momento yo no hubo, lo que yo no sentí esta vez, que sí sentí en la primera vez como oyente, es una intromisión en el debate, es decir, que la moderadora del primer debate sí interrumpía cuando a su juicio personal le parecía que el debate se estaba yendo por ataques o por contraste, que realmente son contraste. En democracia se contrasta visiones y a veces uno tiene que hablar de forma fuerte, es decir, no solo todo es de propuestas y políticas, sino contraste de dos visiones de mundo diferentes. ¿Sí? Entonces, creo que el primer debate la moderadora sí, de alguna forma, no solo moderó, sino que limitó las respuestas. En este segundo debate, al haber menos candidatos, no hubo ese ejercicio. Realmente hubo una canalización de la conversación y no una imposición de que solo quiero que hablen de esto y si no hablan de esto, pues voy a cerrarle los micrófonos. Creo que ayudó un poco.
Pero creo que lo que es fundamental, Fabricio, y una pregunta que se le hizo a Palmira, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, Ujú. es quien mejor debate, un mejor líder. No necesariamente los que ganan debates después ganan Las las elecciones. elecciones. Eso lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en España. Si a mí me preguntan a quién le fue tal vez mejor en el primer debate, yo diría que a Topic le alcanzó para ganar la presidencia. Obviamente no. Es suficiente el debate para Yo convencer. coincido en lo de primera vuelta, Selene. Para mí, el mejor fue Topic, y lo dije públicamente, para mí. Y no le alcanzó, quedó cuarto, ni siquiera quedó tercero. Por eso lo crucial ahora que la ciudadanía y que las fuerzas políticas tienen que hacerse la pregunta ¿es lo que ha ocurrido ayer proporciona motivos suficientes para apoyar o dejar de apoyar a un candidato? Esa es la pregunta. De acuerdo, y la misma reflexión para cerrar esta tertulia, Palmira Chavero, la forma de moderar el debate de Ruth y el formato. ¿Cómo le vio usted, Palmira? A ver, vimos dos formatos y dos moderadores totalmente distintos, más allá de que obviamente eran distintas personas, ¿no? Y esto tiene que ver nuevamente con el formato. Es verdad que en el primer debate los protagonistas fueron más los moderadores, sobre todo la moderadora, que los propios candidatos por esta constante interrupción, por este constante llamar la atención, repreguntar, etcétera, etcétera. Eso no lo vimos tanto en este debate, en el debate de la segunda vuelta. Sí lo vimos un poco al principio, o sea, es verdad que Ruth del Salto ayer, sobre todo a Noboa, sí le interrumpió varias veces en las primeras intervenciones cuando le decía, bueno, te están preguntando una cifra exacta. Sí hubo varias interrupciones, pero yo creo que incluso ella misma después ya dijo, bueno, no hace falta interrumpir tanto, y ya ahí fue una canalización y una moderación mucho más tranquila y mucho mejor de lo que habíamos visto en la primera vuelta, y sí permitió este diálogo, esta interlocución y esta puesta en escena de los argumentos, ¿no? El formato del debate fue mucho más simple, fue mucho más ágil y fue mucho más limpio el de ayer que el de la primera vuelta, y esto tiene que ver, por un lado, como decíamos, con que eran dos candidatos y no eran 8, pero también con el propio formato. O sea, el primer debate, si recordamos, era un lío, o sea, pregunta, repregunta, y ahora 15 segundos, y después incluso hubo algunos candidatos que tuvieron que preguntar, bueno, ¿y ahora qué toca? El moderador en el primer debate, si recordamos, también se equivocó porque no dio la contrarréplica, la segunda contrarréplica. O sea, hubo mucha confusión porque realmente era una cosa muy farragosa. Sin embargo, en este debate era mucho más limpia, mucho más tranqui, y eso permite también mayor agilidad en el propio debate, ¿no? Y en efecto, digamos, hasta aquí un poco el debate, pero también es verdad que faltan 15 días. 15 días es mucho tiempo. Aquí una diferencia con respecto a la primera vuelta. Recordemos que en la primera vuelta el debate fue una semana antes de las elecciones. Ahora son 15 días. Es decir, el debate tiene más impacto y tiene más capacidad de influencia en la medida en que está más cerca del día de las elecciones. Sobre todo en contextos como el ecuatoriano en el que estamos en los últimos tiempos, en los que en torno al 18% de la ciudadanía acaba decidiendo su voto en los últimos días e incluso delante de la urna, ¿no? En las últimas horas. Entonces, Eso fue lo creo que que pasó lo en el que pasa. debate, eso fue lo que pasó en primera vuelta, Palmira, que el debate fue una semana antes de las elecciones, por mencionar un Exacto, ejemplo. entonces influye más un debate una semana antes de las elecciones que un debate 15 días antes de las elecciones, porque en 15 días pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahora va a ser fundamental ver el desempeño de las dos candidaturas, ¿no? Por un lado, de Luisa, si va a ser capaz de mantener este recorte en la distancia que potencialmente tuvo ayer en el debate, y cómo va a mantener eso durante 15 días, y en el caso de Noboa y de su equipo, cómo van a hacer para recuperar ese traspiés, digamos, o esa caída del debate. Pero 15 días es mucho tiempo en una campaña electoral, así que yo creo que ahora sí se viene más la intensidad en la campaña de aquí al 15 de octubre. Correcto. Les quiero agradecer por estos minutos que nos han facilitado a quienes habla, al equipo y a los internautas. Hemos tenido una gran visualización sostenida a lo largo de nuestro espacio, más de 1,700 personas conectadas, escuchando los criterios de Palmira Chavero, de Selene López, antes de Andrea Yepes Ponce, que tuvo que desconectarse por cuestiones profesionales. Palmira y Selene, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Gracias, Elene.
Gracias, Fabricio. Gracias, Palmira y Belkis también. Gracias, un abrazo, gracias. Muy amables a nuestras invitadas, gracias. A Selene López y a Palmira Chavero que han estado con nosotros. Ellas, Selene es politóloga, Palmira es docente en materia de comunicación, hablando justamente y haciendo su valoración sobre el debate del día de ayer. Digo, al final, cada quien tiene su propio criterio, que es legítimo, porque no hay una verdad absoluta. Yo tengo el mío. Ustedes tienen el suyo, nuestras invitadas igualmente tienen el suyo. Eso está para el debate. 8:12 en la mañana, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.